El resonar de tacones contra el piso de mármol se detuvo abruptamente frente a la puerta de la sala de juntas. Eduardo Méndez, sentado en su sillón ejecutivo de cuero negro, escuchó risas contenidas al otro lado. La reunión del consejo directivo comenzaría en 15 minutos, pero algunos ya habían llegado. ¿Viste cómo lloraba la señora de la limpieza? La voz de Carmen Ortiz, la gerente de recursos humanos, se filtraba clara a través de la puerta entreabierta. Es que estas personas siempre exageran todo. Por favor, Carmen, respondió Laura Valdés, directora de marketing, entre risitas. Si solo le pediste que limpiara tu oficina por tercera vez en el día, no es como si le hubieras pedido que construyera una pirámide. Eduardo sintió que la sangre le hervía. Se levantó sigilosamente de su asiento y se acercó más a la puerta. Es que no entienden su posición, intervino Ricardo Fuentes, el director financiero. Deberían estar agradecidos de tener trabajo. ¿Sabes cuánta gente hay afuera esperando estas posiciones? Exacto, continuó Carmen. Y luego tienen el descaro de pedir aumentos. ¿Aumentos por qué? ¿Por barrer el piso? Cualquiera puede hacer eso. Eduardo cerró los ojos y se transportó 30 años atrás, al mercado de la Merced. El olor a verduras frescas, el bullicio de los compradores, sus manos callosas organizando aguacates. Recordó a doña Lupita, la señora que limpiaba los pasillos del mercado, quien siempre le guardaba un taco de frijoles cuando él no había vendido lo suficiente para comprarse el almuerzo. Por eso yo ni les aprendo los nombres, dijo Laura. ¿Para qué? En 3 meses renuncian o los despiden. Las risas continuaron, pero Eduardo ya había escuchado suficiente. Regresó a su asiento y observó los reportes sobre su escritorio. Gráficas de crecimiento, planes de expansión, proyecciones financieras. Su cadena de mercados orgánicos, Naturaleza Viva, se había convertido en un imperio. 20 sucursales en la Ciudad de México, 5 más en construcción y planes de expansión nacional. Pero en ese momento, todo se sentía vacío. Tomó el portarretrato de su escritorio. Él, a los 20 años, sonriendo junto a su primer puesto de verduras. ¿En qué momento el éxito había creado este monstruo? ¿Cuándo sus ejecutivos se habían vuelto tan desconectados de la realidad? La puerta se abrió completamente y los ejecutivos comenzaron a entrar, todos sonrisas y trajes perfectos. Carmen ajustó su falda diseñador antes de sentarse. Laura revisó su reflejo en su teléfono último modelo y Ricardo acomodó su corbata de seda. «Buenos días, Eduardo», saludaron casi al unísono, como si la conversación de hace unos minutos nunca hubiera existido. Eduardo los observó detenidamente mientras tomaban sus lugares. Estos eran los rostros del éxito de su empresa, las personas en quienes había confiado para mantener los valores que él había establecido desde el principio. Antes de comenzar, dijo Eduardo con voz serena, quisiera compartirles una historia sobre mis inicios en el mercado de la Merced. Los ejecutivos intercambiaron miradas confundidas. No era común que Eduardo hablara de su pasado. Pero primero, continuó, sacando su teléfono, quisiera que escucháramos algo interesante. Su dedo se posó sobre el botón de reproducción de la grabadora de voz que había activado minutos antes. Los rostros de Carmen, Laura y Ricardo palidecieron al escuchar sus propias voces resonar en la sala de juntas. En ese momento, Eduardo Méndez tomó una decisión que cambiaría para siempre el futuro de su empresa. ¿Está seguro de esto, don Eduardo?, preguntó Ramiro, su chofer de confianza desde hace 15 años, mientras observaba el plan detallado sobre el escritorio. Eduardo se pasó la mano por su cabello entrecano, perfectamente peinado. Completamente seguro, Ramiro. Necesito ver la realidad de mi empresa con mis propios ojos. En su oficina del último piso, con vista panorámica a la Ciudad de México, Eduardo había reunido a su círculo más íntimo. Ramiro, su médico personal, doctor González, y Martita, su asistente de toda la vida. El mayor reto será mantener su ausencia en secreto, comentó Martita ajustándose las gafas mientras revisaba la agenda. Tenemos juntas importantes programadas para los próximos 3 meses. Por eso serás crucial en esto, respondió Eduardo. O organizarás una serie de viajes de negocios para cubrir mi ausencia. El resto del equipo ejecutivo puede manejar las operaciones diarias. El doctor González extendió sobre el escritorio varias fotografías de Eduardo en su juventud. Podemos lograr un cambio significativo en su apariencia, el cabello teñido de gris oscuro, sin peinar,
una barba de varios días. Nadie busca al millonario Eduardo Méndez en un conserje descuidado. Durante las siguientes semanas, la transformación comenzó meticulosamente. Eduardo dejó crecer su barba. El doctor González supervisó un régimen para modificar ligeramente su postura, haciéndola menos erguida, menos autoritaria. Ramiro lo ayudó a practicar nuevos patrones de habla, incorporando modismos más coloquiales. Miguel Herrera, murmuró Eduardo frente al espejo, probando su nueva identidad. Miguel Herrera, 55 años, viudo, 2 hijos en provincia. La historia se sentía real en sus labios, como si Miguel siempre hubiera existido en algún rincón de su ser. Martita se encargó de crear un historial laboral impecable, pero modesto para Miguel. Referencias verificables de trabajos anteriores, documentos en regla, todo lo necesario para que su solicitud de empleo fuera creíble. La noche antes de comenzar, Eduardo se encontraba en su penthouse en Polanco, observando las luces de la ciudad. Sobre su cama yacía el uniforme gris de conserje, con el logo de Naturaleza Viva bordado en el pecho. Lo tocó suavemente, sintiendo la tela áspera bajo sus dedos. Su teléfono vibró. Un mensaje de su hijo en Vancouver. ¿Seguro que no quieres que regrese para ayudarte con la empresa, papá? Todo está bajo control, respondió. Disfruta tu maestría. Hablamos en unos meses. Se acercó al espejo de cuerpo entero en su vestidor. El hombre que le devolvía la mirada era irreconocible. Cabello descuidado con canas falsas, barba sin recortar, postura ligeramente encorvada. Las manos, sin embargo, fueron el mayor reto. El doctor González había sugerido trabajar con lija fina para simular el desgaste de años de trabajo manual, un proceso doloroso pero necesario. Don Eduardo, llamó Ramiro desde la puerta. El auto está listo. No, Ramiro, esta noche no soy don Eduardo. Se colocó el uniforme, sintiendo el peso de cada prenda. Esta noche y por los próximos 3 meses, soy Miguel Herrera, y tomaré el metro como cualquier otro trabajador. Ramiro asintió, comprendiendo. Suerte, don Miguel. Eduardo tomó una mochila desgastada que Martita había conseguido y guardó un almuerzo simple. Antes de salir, miró por última vez su reflejo. Ya no veía al empresario exitoso, al hombre que aparecía en revistas de negocios. Veía a Miguel Herrera, el nuevo conserje del turno nocturno de la sucursal Polanco. «Es hora de conocer la verdadera cara de mi empresa», murmuró, y cerró la puerta tras de sí. «Llegas temprano», gruñó el supervisor de mantenimiento, revisando los papeles de Miguel sin mucho interés. «Me dijeron que empezabas hoy. Soy Joaquín». El reloj marcaba las 10:45 p.m. La sucursal Polanco de Naturaleza Viva, usualmente bulliciosa y elegante durante el día, se sentía diferente en la noche. Las luces fluorescentes zumbaban sobre los pasillos vacíos, creando sombras entre los estantes perfectamente organizados. «Miguel Herrera», respondió Eduardo, intentando suavizar su tono naturalmente autoritario. «Gracias por la oportunidad». Joaquín soltó una risa seca. «¿Oportunidad? Mira, Miguel, aquí no hay oportunidades. Hay trabajo, y mucho. Sígueme». Durante la siguiente hora, Joaquín le mostró las instalaciones desde una perspectiva completamente nueva para Eduardo. Los closets de limpieza escondidos estratégicamente, las zonas problemáticas que requerían atención especial, los productos que solían derramarse más frecuentemente. «El chico que tenías antes», comenzó Eduardo. «Renunció», cortó Joaquín. «Como todos. 3 meses es el promedio. ¿Cuánto durarás tú?» Eduardo sintió un nudo en el estómago. Las palabras de Laura Valdés resonaron en su mente. En 3 meses, renuncian o los despiden. A medianoche, mientras trapeaba el área de productos frescos, Eduardo escuchó pasos acercándose. Una joven cajera cargaba su mochila y un termo. «Hola», saludó ella con una sonrisa genuina. «Soy Ana. ¿Eres nuevo?» «Miguel», respondió él, sorprendido por el saludo. Era la primera persona que lo miraba a los ojos en toda la noche. «Primer día. Ya me parecía. Ten cuidado con esa esquina», señaló Ana. «Siempre se acumula agua ahí. Joaquín nunca lo menciona a los nuevos, pero yo he visto a varios resbalarse». Eduardo asintió agradecido. «¿Turno nocturno también?» «Sí, estudio en las mañanas. ¿Quieres café?» «Siempre traigo extra». Antes de que pudiera responder, un estruendo resonó desde el área de almacén. Joaquín apareció maldiciendo, seguido por 2 empleados más de limpieza.
Se cayeron las cajas de la nueva línea orgánica, gritó. Miguel, deja eso y ven a ayudar. Ana guardó el termo. Será en otra ocasión. ¡Suerte! Durante las siguientes 3 horas, Eduardo experimentó el trabajo físico más intenso de su vida. Cajas pesadas, productos derramados, vidrios rotos. Sus manos, a pesar del tratamiento previo, comenzaron a formar ampollas reales. A las 4 a.m., durante su descanso oficial, se sentó en el cuarto de limpieza, observando sus manos adoloridas. Carmen Ortiz había estado equivocada. No cualquiera podía hacer este trabajo. «Toma», dijo una voz. Era Ana, ofreciéndole el termo prometido y un paquete de galletas. «Primera noche siempre es la más dura». «Gracias», murmuró Eduardo, conmovido por el gesto simple pero significativo. «¿Sabes? La mayoría ni aguanta la primera semana», continuó Ana, sentándose cerca. «Pero algo me dice que tú eres diferente». Eduardo tomó un sorbo de café, ocultando su sonrisa tras el termo. Si ella supiera cuán diferente era realmente. «¿Por qué trabajas aquí?», preguntó Ana repentinamente. La pregunta lo tomó desprevenido. Eduardo recordó su historia preparada. Necesitaba un cambio. Empezar de nuevo. Ana asintió comprensivamente. «Todos tenemos una historia, ¿no? Bueno, el descanso terminó. Si necesitas ayuda, aquí estoy». Mientras la veía alejarse, Eduardo sintió una punzada de culpa. La amabilidad genuina de Ana hacía que su engaño se sintiera más pesado, pero también confirmaba que necesitaba estar ahí. Necesitaba conocer a las Anas de su empresa y a los que hacían sus vidas más difíciles. La noche continuó, y con cada hora, cada tarea, cada interacción, Eduardo Méndez se desvanecía más, dando paso a Miguel Herrera, el conserje nuevo que nadie miraba 2 veces. Las primeras luces del día se filtraban por los ventanales de naturaleza viva cuando Eduardo sintió que los brazos le pesaban como plomo. Llevaba 5 horas seguidas moviendo cajas en el almacén, limpiando derrames y preparando la tienda para el turno matutino. «Miguel», la voz de Joaquín resonó desde el pasillo principal. «Los ejecutivos llegan en media hora. Necesito esta área impecable». Eduardo se pasó el antebrazo por la frente, limpiándose el sudor. Observó su reflejo distorsionado en el piso recién trapeado, ojeras profundas, cabello revuelto, uniforme manchado, irreconocible. A las 6:45 a.m., el familiar sonido de tacones comenzó a resonar en la entrada. Eduardo se tensó involuntariamente al reconocer las voces. «Y necesito que revises esos reportes antes de la junta», decía Carmen Ortiz, mientras atravesaba el pasillo principal, casi tropezando con el balde de Eduardo. «Por Dios, ¿no pueden hacer esto en otro momento?» «Disculpe», murmuró Eduardo agachando la mirada. «¿Ves lo que te digo?» Carmen se dirigió a su acompañante, como si Eduardo no estuviera presente. «No tienen ninguna consideración. Deberíamos cambiar sus horarios». Desde su posición, Eduardo notó cómo otros empleados de limpieza se escabullían hacia pasillos laterales, evitando el paso de los ejecutivos, una coreografía silenciosa que él nunca había notado desde su oficina en el último piso. «Miguel», llamó Ana, apareciendo con su mochila lista para irse. «¿Ya desayunaste?» Antes de que pudiera responder, Laura Valdés emergió de su oficina. «Ana, ¿ya está lista la caja para el turno de la mañana?» «Sí, licenciada, todo cuadrado y documentado». «Bien», respondió Laura secamente, sus ojos pasando sobre Eduardo como si fuera invisible. «Y dile a tu compañero que el piso sigue sucio cerca de la entrada». Ana esperó a que Laura se alejara. «No le hagas caso. Siempre dice lo mismo». En ese momento Ricardo Fuentes atravesó el pasillo hablando por teléfono. «Sí, asegúrate de que los nuevos proveedores de limpieza entiendan los términos. No necesitamos facturas por todo. Tú me entiendes». Eduardo agudizó el oído, recordando las cifras irregulares que había notado en los últimos reportes financieros. «¿Seguro que no quieres desayunar algo?», insistió Ana. «Conozco una cafetería aquí cerca». «Tengo que terminar mi turno», respondió Eduardo, conmovido por la insistencia. «Pero gracias, Ana. Como quieras. Pero mañana traigo algo para compartir y no acepto un no por respuesta». Mientras la veía alejarse, Eduardo notó cómo varios empleados comenzaban a llegar para el turno de la mañana. Algunos saludaban alegremente, otros pasaban sin mirar, creando una clara línea divisoria entre los visibles y los invisibles. A las 7:30 a.m., exhausto y adolorido, Eduardo guardaba sus implementos de limpieza
cuando escuchó a Carmen hablando en la sala de empleados. El personal de limpieza hizo un trabajo excepcional organizando el almacén, decía. Mi equipo supervisó todo el proceso. Eduardo cerró el casillero con más fuerza de la necesaria. Su primer día como Miguel terminaba con una revelación tras otra, cada una más desconcertante que la anterior. ¿Primer día difícil?, preguntó Joaquín apareciendo junto a él. Sobreviviré, respondió Eduardo. Eso está por verse, murmuró Joaquín. Eso está por verse. Mientras caminaba hacia la estación del metro, Eduardo sentía cada músculo protestar, pero más que el dolor físico, le pesaba la realidad que había descubierto. Su empresa, su orgullo, escondía una cultura que él nunca había visto desde arriba, y apenas era el comienzo. Mi papá siempre decía que el café sabe mejor cuando se comparte, dijo Ana, extendiendo un termo humeante hacia Eduardo. Era la tercera noche de su nueva vida como Miguel, y el dolor muscular comenzaba a ser parte de su rutina. Se encontraban en el pequeño comedor de empleados, un espacio austero con una mesa desvencijada y sillas disparejas. El reloj marcaba las 3 a.m. Mi papá también tenía dichos sobre el café, respondió Eduardo, aceptando la bebida. Decía que era el combustible de los soñadores. Ana sonrió. ¿Y tú qué sueños tienes, Miguel? La pregunta lo tomó desprevenido. Como Eduardo Méndez, sus sueños se habían materializado en edificios, sucursales y números en cuentas bancarias. Pero, ¿Miguel? Miguel era un lienzo en blanco. Supongo que hacer las cosas bien, respondió con cautela. ¿Y tú? Ana desenvolvió un pequeño paquete de galletas caseras. Estudio administración, 3er año. Quiero llegar a gerente algún día. ¿Aquí en Naturaleza Viva? Si es posible, sí, aunque... Dudó un momento. A veces parece que hay un techo de cristal, ¿sabes? Como si algunos puestos estuvieran reservados para cierto tipo de persona. Eduardo sintió una punzada de culpa. ¿Cuántos talentos como Ana habían pasado desapercibidos en su empresa? La semana pasada, continuó Ana, presenté una propuesta para mejorar el sistema de inventario nocturno. Carmen Ortiz la rechazó sin siquiera leerla. Dijo que las cajeras deberían enfocarse en su trabajo, no en dar ideas. ¿Me mostrarías esa propuesta?, preguntó Eduardo, genuinamente interesado. Ana sacó unas hojas dobladas de su mochila. No te burles, ¿eh? Es solo que después de 2 años en el turno nocturno, uno nota cosas que podrían mejorarse. Mientras leía, Eduardo quedó impresionado. La propuesta era detallada, profesional y, sobre todo, práctica. Incluía análisis de costos y proyecciones de ahorro en horas hombre. Esto es muy bueno, Ana. ¿De verdad lo crees? Sus ojos brillaron. A veces pienso que debería buscar trabajo en otra empresa, una donde... ¿Dónde qué? Donde el apellido o los contactos no importen tanto como el esfuerzo, completó, encogiéndose de hombros. El silencio que siguió pesaba toneladas. Eduardo pensó en todas las veces que había promovido a alguien basándose en recomendaciones de sus ejecutivos, sin cuestionar los criterios. «Mi hija tiene tu edad», dijo Miguel Eduardo, sorprendiéndose a sí mismo con la mentira improvisada. «También estudia en provincia, y sé que daría lo que fuera por tener una oportunidad justa. ¿La extrañas? Cada día». Esta vez no mentía. Pensó en su propio hijo en Vancouver, persiguiendo sus sueños lejos de la empresa familiar. «Por eso trabajas aquí», dedujo Ana, «para ayudarla con sus estudios». Eduardo asintió, agradecido por la coartada involuntaria. «¿Sabes, Miguel?», continuó Ana guardando su propuesta, «la mayoría aquí solo ve a un conserje, pero hay algo diferente en ti, como si entendieras más de lo que aparentas». Por un momento, Eduardo temió haber sido descubierto, pero Ana simplemente sonrió y comenzó a recoger sus cosas. «El descanso terminó», anunció. «Carmen llegará temprano hoy para una inspección sorpresa, aunque de sorpresa no tiene nada. Siempre avisa a sus favoritos». Mientras veía a Ana alejarse, Eduardo sacó su teléfono personal oculto en el fondo de su casillero. Tomó una foto discreta de la propuesta antes de devolvérsela. Algún día, muy pronto, Ana entendería por qué Miguel había mostrado tanto interés en sus ideas. Por ahora, tenía un piso que trapear y una empresa que redescubrir, una taza de café compartido a la vez. «Miguel, necesito que limpies mi auto», ordenó Sergio Vega, gerente de operaciones, extendiendo unas llaves sin siquiera mirar a Eduardo. «Está en el estacionamiento ejecutivo, y hazlo antes de que termine mi reunión». Eduardo observó las llaves en su mano.
No estaba en la descripción de su trabajo limpiar vehículos personales, pero sabía que Joaquín esperaba que sus empleados colaboraran con las peticiones de los ejecutivos. «Señor, tengo que terminar el inventario del almacén», comenzó Eduardo. «¿Hay algún problema?». Sergio finalmente lo miró con ese tipo de sonrisa que Eduardo había visto 1000 veces en juntas directivas. La sonrisa que precedía a una amenaza velada. «No, señor, ningún problema». En el estacionamiento, mientras limpiaba el BMW de Sergio, Eduardo escuchó una conversación que provenía de un auto cercano. «Los nuevos proveedores de productos de limpieza están listos», decía una voz que reconoció como la de Roberto, asistente de Ricardo Fuentes. «Aceptaron facturar por el doble y devolver la diferencia en efectivo». «Perfecto», respondió Ricardo. «Asegúrate de que los documentos parezcan legítimos. Eduardo nunca revisa estos detalles personalmente». Eduardo apretó el trapo en sus manos hasta que sus nudillos se pusieron blancos. 3 años de reportes financieros comenzaron a cobrar sentido en su mente. «Miguel», la voz de Carmen Ortiz, interrumpió sus pensamientos. «Cuando termines aquí, necesito que vayas a mi casa. Hay que limpiar para una cena que tengo esta noche. Señora, mi turno termina en 2 horas y... ¿acaso no valoras tu trabajo?». Carmen alzó una ceja. «Todos aquí hacemos sacrificios. Además, te pagaré... algo». Antes de que pudiera responder, Joaquín apareció. «Él irá, licenciada, no se preocupe». Durante las siguientes horas, Eduardo fue testigo de un desfile interminable de abusos similares. Marina López, la gerente de marketing digital, hacía que el personal de limpieza recogiera a sus hijos del colegio. Francisco Ruiz, supervisor de ventas, los obligaba a hacer compras personales durante su turno. «Es normal», le explicó Pedro, otro conserje, mientras trapeaban juntos. «Si no lo haces, encuentran alguna excusa para reportarte. La semana pasada despidieron a Juan por bajo rendimiento. La verdad es que se negó a lavar el auto de Sergio todos los días». «¿Y nadie dice nada?». Pedro soltó una risa amarga. «¿A quién? ¿Al dueño?». «Dicen que Eduardo Méndez empezó desde abajo, pero ahora vive en su torre de marfil. Probablemente ni sabe que existimos». Las palabras golpearon a Eduardo como una bofetada. Al final de su turno, mientras limpiaba la oficina de Ricardo Fuentes, encontró un folder marcado como Proveedores 2024. Con manos temblorosas, sacó su teléfono y fotografió cada página, cada factura fraudulenta, cada evidencia de la corrupción que había florecido bajo su nariz. «¿Qué haces?». Eduardo se giró rápidamente. Ana estaba en la puerta, observándolo con curiosidad. «Yo limpiaba los archivos». «Ten cuidado», susurró ella, mirando hacia el pasillo. «Ricardo tiene cámaras ocultas en su oficina. Por eso nadie quiere limpiar aquí». Eduardo guardó su teléfono, agradeciendo la advertencia. «¿Por qué me ayudas tanto, Ana?». Ella sonrió. «Porque todos merecemos que alguien nos cuide la espalda, ¿no crees?». Mientras caminaba hacia la salida esa mañana, Eduardo sentía el peso de cada evidencia fotografiada en su teléfono. Las máscaras comenzaban a caer revelando rostros que nunca imaginó encontrar en su propia empresa. «Por favor, manténgase alejado». La voz de Laura Valdés resonó por toda la sala de juntas. «Ya está arruinando mi presentación». Eran las 7:15 de la mañana, y Ramón, un joven conserje de apenas 19 años, se había atrevido a entrar a limpiar mientras ella preparaba su presentación trimestral. El chico temblaba, sosteniendo aún la escoba como si fuera un escudo. Perdón, licenciada, es que Joaquín dijo que tenía que estar todo limpio antes de...». «No me importa lo que dijo Joaquín». Laura azotó su laptop contra la mesa. «¿Sabes cuánto tiempo me tomó preparar esto? ¿Tienes idea de lo que está en juego?». Eduardo, quien limpiaba el pasillo contiguo, se detuvo al escuchar los gritos. Desde su posición, podía ver toda la escena a través del vidrio de la sala de juntas. ¿Acaso no pueden contratar gente más competente? Laura continuó dirigiéndose a Carmen, quien acababa de entrar. Este muchachito casi tira el proyector». «Yo no». «Silencio», Carmen interrumpió a Ramón. «Retírate inmediatamente. Y considera esto una advertencia formal». Eduardo observó cómo el muchacho salía casi corriendo, con los ojos húmedos y los hombros caídos. Sin pensarlo, lo siguió hasta el cuarto de limpieza. «Ramón, no quiero hablar, don Miguel». El chico comenzó a guardar sus cosas en una mochila desgastada. «Voy a renunciar. No aguanto más. ¿Por qué no esperamos un momento?».
Las cosas se ven diferentes cuando uno se calma. ¿Diferentes? Ramón soltó una risa amarga. Trabajo aquí para pagar mis estudios técnicos, 6 meses ahorrando cada peso. ¿Y para qué? Para que me traten como basura. Eduardo sintió un nudo en la garganta. ¿Qué estudias? Sistemas computacionales. 3 semestres más y... Ramón se detuvo, secándose una lágrima con la manga. No importa ya. Claro que importa. Eduardo puso una mano en su hombro. ¿Sabías que yo también estudio? Ramón lo miró sorprendido. Era la primera vez que Miguel compartía algo personal con alguien que no fuera Ana. En línea, improvisó Eduardo. Nunca es tarde, ¿no? En ese momento, Ana apareció en la puerta. ¿Están bien? Escuché lo que pasó. Ramón quiere renunciar, explicó Eduardo. No puedes, dijo Ana firmemente. Si renuncias, ganan ellos. ¿Y qué sugieres? Preguntó Ramón. ¿Que me quede a ser humillado? Sugiero que aprendas a documentar todo, respondió Ana, sacando su teléfono. Como esto. Reprodujo un video donde se veía claramente a Ramón, entrando cuidadosamente a la sala, y a Laura exagerando su reacción. Las cámaras de seguridad son útiles, sonrió Ana, y tengo una amiga en vigilancia que me debe algunos favores. Eduardo observó a estos dos jóvenes, uno destrozado por el sistema, otra aprendiendo a navegarlo. En ese momento, tomó otra decisión mental. Cuando todo esto terminara, la política de promociones en Naturaleza Viva cambiaría radicalmente. ¿Sabes qué, Ramón?, dijo Eduardo. Quédate. A veces las cosas cambian cuando menos lo esperas. ¿Cómo qué? Como todo, respondió enigmáticamente. Ahora, ¿qué tal si me enseñas algo sobre sistemas? Siempre me ha interesado aprender. Mientras escuchaba a Ramón explicar conceptos básicos de programación, Eduardo comenzó a visualizar una nueva estructura para su empresa, una donde el talento y la dedicación pesaran más que los títulos y las conexiones. El sonido de tacones pasó frente al cuarto de limpieza. Laura y Carmen, dirigiéndose a su presentación, sin idea de que el dueño de la empresa estaba a pocos metros, aprendiendo código básico de un conserje al que habían intentado destruir. Mi papá solía decir que las 3 de la mañana son mágicas, susurró Ana, compartiendo un café con Eduardo en el rincón más tranquilo del almacén. Es cuando la gente se atreve a decir la verdad. Llevaban ya 6 semanas trabajando juntos, y estas pausas nocturnas se habían vuelto una costumbre sagrada. Eduardo había aprendido más sobre su empresa en estas conversaciones que en años de juntas directivas. ¿Y cuál es tu verdad, Ana?, preguntó, notando las ojeras bajo sus ojos. Ella jugueteó con el borde de su taza. ¿Prometes no juzgar? Nunca lo haría. Estoy cansada, Miguel. Su voz se quebró ligeramente. Trabajo aquí desde los 18 años. 5 años. Empecé porque mi mamá enfermó de cáncer y necesitábamos el dinero para sus tratamientos. Ana respiró profundo. Ella no lo logró. Eduardo sintió un dolor en el pecho. Como dueño, nunca había indagado en las historias personales de sus empleados de nivel básico. Pero seguí aquí, continuó Ana, estudiando de día, trabajando de noche, manteniendo un promedio perfecto porque sueño con crecer en esta empresa. ¿Y sabes qué es lo peor? Que realmente amo este lugar. Conozco cada rincón, cada proceso. Tengo ideas para mejorarlo todo, pero nadie escucha a una cajera nocturna. Del otro lado del almacén se escucharon voces. Eduardo reconoció a otros empleados del turno nocturno compartiendo sus propias historias. Mi hijo está enfermo, decía María, una señora de la limpieza. Necesito el seguro médico, por eso aguanto los abusos de Carmen. Yo mantengo a mis hermanos menores, agregó Pedro. Desde que papá se fue, soy el único sustento. Eduardo escuchaba cada historia, cada confesión, sintiendo el peso de su responsabilidad crecer. Estas no eran estadísticas en un reporte de recursos humanos, eran vidas reales, sueños postergados, luchas diarias. ¿Y tú, Miguel?, preguntó Ana suavemente. ¿Cuál es tu historia? Eduardo miró su reflejo en el café. Después de semanas viviendo como Miguel, la mentira se sentía cada vez más pesada. Yo cometí errores, comenzó, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Dejé que otros tomaran decisiones importantes mientras miraba hacia otro lado. Ahora estoy tratando de entender, de hacer las cosas bien. Suenas como si cargaras el mundo en tus hombros, observó Ana. Tal vez lo hago, murmuró.
El silencio que siguió fue interrumpido por el walkie-talkie de Ana. «Necesitamos ayuda en cajas», crujió la voz de otro empleado. «El deber llama», sonrió ella levantándose. «Gracias por escuchar, Miguel. No había hablado de mamá con nadie aquí». Mientras la veía alejarse, Eduardo sacó su teléfono personal y abrió la aplicación de notas. Bajo la luz tenue del almacén comenzó a escribir: «Programa de becas para empleados. Guardería nocturna para padres trabajadores. Revisión completa del sistema de promociones». Las confesiones de esa noche no serían en vano. Cada historia, cada lágrima contenida, cada sueño postergado se convertiría en una acción concreta. Porque a las 3 de la mañana, como decía el padre de Ana, la verdad sale a la luz. Y la verdad era que Eduardo Méndez había estado dirigiendo una empresa sin conocer realmente a las personas que la mantenían viva. «Necesito que firmes estos documentos ahora mismo». La voz de Ricardo Fuentes resonaba desde su oficina. Eduardo, quien limpiaba el pasillo contiguo, se detuvo al escuchar la urgencia en su tono. «Pero señor, son las 5 de la mañana», respondió Roberto, su asistente. «¿No podemos esperar a que llegue el contador?» «No, necesito esto procesado antes de que llegue el equipo de auditoría interna». Eduardo se acercó sigilosamente a la puerta entreabierta, fingiendo limpiar los marcos. Desde su posición, podía ver a Ricardo manipulando facturas y alterando números en su computadora. «Los nuevos proveedores de limpieza están cobrando un 40% más que los anteriores», murmuró Roberto. «¿No levantará sospechas?» Ricardo soltó una risa seca. «¿Quién revisa los gastos de limpieza? Además, Eduardo Méndez está demasiado ocupado con su expansión nacional para notar estas pequeñeces». Eduardo apretó el trapeador con fuerza, conteniendo su rabia. En las últimas semanas, había recopilado evidencia suficiente para entender el esquema: facturas infladas, proveedores fantasma, comisiones ocultas. «Miguel», llamó Joaquín desde el otro extremo del pasillo, «necesito que vengas un momento». Eduardo se alejó reluctantemente de la oficina, pero no antes de fotografiar discretamente algunos documentos que Ricardo había dejado sobre su escritorio. «¿Qué hacías ahí?», preguntó Joaquín suspicaz. «Limpiaba los vidrios, como me pidió». «Mira, Miguel, te daré un consejo. Hay lugares en esta empresa donde es mejor no meter la nariz. ¿Entiendes?». Eduardo asintió, preguntándose cuántos empleados más sabían de la corrupción y callaban por miedo o conveniencia. Más tarde, en el cuarto de limpieza, revisaba las fotos en su teléfono cuando Ana entró repentinamente. «¿Qué haces?», preguntó ella curiosa. Eduardo guardó rápidamente el teléfono. «Nada importante». «Miguel». Ana se sentó frente a él. «He notado que prestas mucha atención a cosas que normalmente un conserje ignoraría. ¿Quién eres realmente?». «Soy exactamente quien ves», respondió Eduardo, sintiendo el peso de la mentira. «Solo alguien que quiere hacer lo correcto». «¿Tiene que ver con los documentos que fotografiaste en la oficina de Ricardo?». Eduardo la miró sorprendido. «Las cámaras de seguridad, ¿recuerdas?», sonrió ella. «No te preocupes, borré esa parte de la grabación». «¿Por qué me ayudas tanto, Ana?». «Porque algo me dice que estás aquí para cambiar las cosas», respondió ella simplemente. «Y esta empresa necesita desesperadamente un cambio». En ese momento, el walkie-talkie de Ana crujió. «Reunión de emergencia en 5 minutos. Ricardo quiere vernos a todos». «Ten cuidado, Miguel», advirtió Ana antes de salir. «Ricardo tiene ojos en todas partes». Eduardo se quedó solo, mirando las fotos en su teléfono. El rastro del dinero estaba claro ahora. Años de pequeños robos que sumaban millones. Su empresa, construida con el esfuerzo de gente como Ana, estaba siendo saqueada por aquellos en quienes había confiado. Era hora de preparar el siguiente paso. La sucursal Polanco de Naturaleza Viva brillaba bajo la luz de la luna. Eduardo, aún en su papel de Miguel, realizaba sus últimas tareas con una mezcla de nostalgia y determinación. En pocas horas, todo cambiaría. «¿Miguel?». La voz de Ana lo sobresaltó. «¿Estás bien? Llevas 10 minutos trapeando el mismo punto». Eduardo sonrió débilmente. Solo pensaba. «Has estado extraño toda la noche», observó ella acercándose, como distante. «Ana». Eduardo dejó el trapeador y la miró directamente. «¿Qué harías si descubrieras que alguien en quien confías te ha estado mintiendo?». Ella lo estudió por un momento. «Depende. ¿La mentira fue por una buena razón?». «Eso espero». «Miguel, me estás asustando. ¿Qué sucede?». Antes de que pudiera responder,
Ricardo Fuentes apareció en el pasillo, hablando acaloradamente por teléfono. «No me importa cómo lo hagas», gritaba. «Necesito esos documentos modificados antes de la junta de mañana». Eduardo regresa de su viaje y no puede... Se detuvo al ver a Miguel y Ana, guardando silencio abruptamente. «¿Qué hacen aquí?», espetó, cubriendo el teléfono. «Nuestro trabajo, señor», respondió Ana con calma. Ricardo los miró con suspicacia antes de alejarse, susurrando furiosamente en su teléfono. «Algo grande está pasando», murmuró Ana. «Todos los ejecutivos han estado nerviosos toda la semana. Dicen que el dueño regresa mañana de un viaje de negocios». Eduardo asintió, sintiendo el peso de su teléfono en el bolsillo, lleno de evidencia acumulada durante 3 meses. «Ana», dijo finalmente, «gracias». «¿Por qué?». «Por ser auténtica, por ayudar a otros sin esperar nada a cambio, por hacer de este lugar algo mejor con tu presencia». Ella lo miró extrañada. «Suenas como si te estuvieras despidiendo». «Tal vez lo estoy». «No puedes renunciar», protestó ella. «Te necesitamos aquí. Eres el único que...». «¿El único que qué?». «El único que parece entender realmente lo que sucede en esta empresa», completó ella. «A veces, cuando hablas, es como si...». El walkie-talkie interrumpió. «Ana, necesitamos ayuda en cajas». «Ve», dijo Eduardo suavemente. «Yo terminaré aquí». Ella dudó un momento. «Miguel, sea lo que sea que estés planeando, ten cuidado». Mientras la veía alejarse, Eduardo sacó su teléfono personal y marcó un número. «¿Está todo listo para mañana, Martita?». «Sí, don Eduardo. La junta está programada para las 9 a.m. Todos los ejecutivos confirmaron su asistencia». «Perfecto. ¿Y el otro asunto?». «También confirmado. Recursos Humanos tiene lista la documentación que solicitó». Eduardo miró su reflejo en el piso recién trapeado. Miguel Herrera lo miró de vuelta por última vez. «Mañana», murmuró, «todo cambia». En ese momento, el amanecer comenzaba a asomarse por los ventanales de la tienda, marcando el fin de su última noche como conserje y el inicio de una nueva era para Naturaleza Viva. «Buenos días a todos», saludó Carmen Ortiz, entrando a la sala de juntas con su habitual aire de superioridad. ¿Alguien sabe por qué Eduardo convocó esta reunión con tanta urgencia? El equipo ejecutivo completo se encontraba presente. Laura Valdés, repasando presentaciones en su tablet, Ricardo Fuentes, consultando nerviosamente su teléfono, y otros gerentes intercambiando miradas inquietas. «Dicen que regresó antes de su viaje», comentó Laura. «Espero que no sea por los reportes de...». La puerta se abrió nuevamente. Todos esperaban ver a Eduardo Méndez en su habitual traje italiano. En su lugar, entró Miguel Herrera, el conserje, empujando su carrito de limpieza. «¿Qué haces aquí?», espetó Carmen. «Estamos por tener una junta importante». «Solo mi trabajo, licenciada», respondió Eduardo Miguel, comenzando a limpiar las ventanas. Ricardo se levantó irritado. «Fuera de aquí. ¿Acaso no ves que están esperando al dueño de la empresa?», completó Eduardo girándose hacia ellos. Su voz había cambiado, recuperando su tono natural. El silencio que siguió fue ensordecedor. «No, no puede ser», murmuró Laura palideciendo. Eduardo se irguió completamente, abandonando la postura encorvada de Miguel. Con movimientos deliberados, se quitó la barba falsa y el cabello postizo. 3 meses, dijo con voz clara. 3 meses he trabajado como conserje en mi propia empresa, y lo que he descubierto... «Eduardo, ¿podemos explicar...?» comenzó Ricardo. «¿Explicar qué?», interrumpió Eduardo. «¿Las facturas falsas? ¿Los proveedores fantasma? ¿O quizás los abusos constantes hacia el personal?». Presionó un botón en su teléfono. Las pantallas de la sala se encendieron, mostrando documentos, fotografías y videos recopilados durante su tiempo como Miguel. «Pero esto es ilegal», protestó Carmen. «No puede grabarnos sin...». «¿Ilegal?». Eduardo soltó una risa seca. «¿Quieres hablar de ilegalidad, Carmen? Hablemos de cómo te apropias del trabajo de otros. O mejor aún». La puerta se abrió nuevamente. Ana entró, seguida por Ramón y otros empleados del turno nocturno. «¿Qué significa esto?», demandó Laura. «Esto», respondió Eduardo, «es el futuro de Naturaleza Viva». Se dirigió a Ana, quien lo miraba con una mezcla de sorpresa y comprensión. «Tu propuesta de mejora del sistema de inventario fue brillante. Está aprobada, al igual que tu promoción a gerente de operaciones nocturnas». «Miguel, señor Méndez», balbuceó Ana. «Y Ramón», continuó Eduardo,
El departamento de sistemas necesita sangre nueva. Tu conocimiento técnico será valioso. Ricardo se levantó abruptamente. Esto es ridículo. No puede poner a una cajera y un conserje en posiciones de poder, completó Eduardo, como las que ustedes han abusado. La policía financiera está en camino, Ricardo. Sugiero que cooperes. Las siguientes 2 horas fueron un torbellino de revelaciones, renuncias forzadas y promesas de acciones legales. Mientras los ejecutivos corruptos eran escoltados fuera del edificio, Eduardo se quedó solo con Ana. ¿Por qué no me dijiste?, preguntó ella suavemente. Necesitaba ver la verdad sin filtros, respondió él, y tú, sin saberlo, me ayudaste a encontrarla. ¿Y ahora? Eduardo sonrió. Ahora construimos algo nuevo. ¿Me ayudas? Ana extendió su mano. Solo si prometes que seguiremos tomando café a las 3 de la mañana. Trato hecho. La prensa está afuera, informó Martita, entrando apresuradamente a la oficina de Eduardo. Todos quieren declaraciones sobre los cambios en naturaleza viva. Eduardo observaba la ciudad desde su ventanal, ahora con una perspectiva completamente diferente. Una semana había pasado desde la revelación, y el terremoto corporativo aún sacudía los cimientos de la empresa. ¿Cuántas renuncias llevamos?, preguntó, sin apartar la vista del horizonte. 17 ejecutivos hasta ahora, respondió Martita, consultando su tablet. La mayoría se adelantó a las investigaciones. Ricardo Fuentes y 2 gerentes más están colaborando con las autoridades. ¿Y el personal? Confundido, principalmente. Algunos celebran los cambios, otros temen por sus puestos. Eduardo se giró hacia su escritorio, donde la propuesta original de Ana descansaba junto a una taza de café. ¿Cómo va la implementación del nuevo sistema de inventario? Ana ha estado trabajando día y noche en ello. El equipo nocturno la adora, aunque algunos gerentes intermedios están resistentes al cambio. Era de esperarse, murmuró Eduardo, recordando las múltiples capas de prejuicios que había descubierto durante su tiempo como Miguel. En ese momento, Ramón entró tímidamente a la oficina. Señor Méndez, perdón por la interrupción, pero tenemos un problema con el sistema de seguridad. Adelante, Ramón, y por favor, solo Eduardo. Encontré vulnerabilidades en el acceso a las cámaras, el tipo de brechas que Ricardo utilizaba para... Se detuvo, incómodo. Para espiar a los empleados, completó Eduardo. ¿Puedes arreglarlo? Ya estoy trabajando en ello, pero hay algo más. Ramón dudó un momento. Algunos supervisores están saboteando los nuevos procedimientos. Borran datos, alteran registros. Eduardo asintió. La resistencia al cambio era previsible, pero no por eso menos frustrante. Martita, convoca una reunión general para mañana, ordenó. Es hora de dejar algunas cosas claras. Mientras Ramón explicaba los detalles técnicos de las mejoras de seguridad, Eduardo notó que el joven ya no agachaba la mirada al hablar. El cambio había comenzado, pero era solo el principio. ¿Has visto a Ana?, preguntó Eduardo cuando Ramón terminó su exposición. Está en el almacén capacitando al personal del turno matutino, respondió Martita. Algunos no están contentos de recibir órdenes de una excajera. Entonces es ahí donde debo estar, decidió Eduardo levantándose. La prensa puede esperar. Mientras caminaba hacia el almacén, varios empleados lo saludaron con una mezcla de respeto y curiosidad. Ya no era el dueño distante en su torre de marfil, ni el conserje invisible. Era algo nuevo, algo que todavía estaba definiendo. En el almacén encontró a Ana explicando pacientemente el nuevo sistema a un grupo de supervisores. Su voz era firme, profesional, pero mantenía esa calidez que Eduardo había llegado a conocer durante las charlas nocturnas. Las consecuencias del cambio apenas comienzan, pensó Eduardo observando la escena, pero por primera vez en años son las consecuencias correctas. Los valores de naturaleza viva no son negociables, declaró Eduardo, de pie frente a más de 200 empleados reunidos en el auditorio principal. No son eslóganes en las paredes, ni frases bonitas en nuestros folletos, son las acciones que tomamos cada día. Era la tercera semana después de la revelación, y la empresa vibraba con una energía diferente. En las oficinas que antes ocupaban los ejecutivos destituidos, ahora se gestaba una nueva forma de administración. El programa de promoción interna está oficialmente en marcha, continuó Eduardo. Cada empleado tendrá la oportunidad de crecer basándose en su mérito, no en sus conexiones. Ana, sentada en primera fila, asentía mientras tomaba notas. Su nuevo cargo como gerente de operaciones nocturnas
había inspirado a otros a presentar sus propias propuestas de mejora. También anunció la creación del Consejo de Empleados. Eduardo hizo una pausa significativa, un órgano independiente que vigilará las condiciones laborales y tendrá poder real de decisión. En el fondo del auditorio, Joaquín escuchaba con los brazos cruzados. Como muchos supervisores de nivel medio, aún se adaptaba a la nueva realidad donde el poder ya no fluía exclusivamente de arriba hacia abajo. Los cambios no son fáciles, admitió Eduardo, pero son necesarios. Después de la reunión, mientras caminaba por los pasillos con Ana, notó cómo los empleados ya no se escabullían al verlo acercarse. Algunos incluso se detenían para compartir ideas o preocupaciones. «¿Cómo va el nuevo sistema?», preguntó a Ana. «Mejor de lo esperado», respondió ella. Ramón agregó algunas mejoras al software que ni siquiera habíamos considerado, y María, la señora de limpieza, resultó ser experta en logística. Años organizando bodegas le dieron una perspectiva única. Eduardo sonrió. «¿Ves? El talento estaba aquí todo el tiempo». Hablando de talento, Ana se detuvo frente a la antigua oficina de Ricardo. «¿Qué haremos con el departamento financiero?». «Ya tengo a alguien en mente», respondió Eduardo. «Una contadora del turno vespertino que lleva años detectando irregularidades que nadie quería escuchar». Mientras continuaban su recorrido, notaron pequeños pero significativos cambios. El comedor de empleados renovado, nuevos equipos de seguridad, espacios de descanso dignos. «¿Sabes qué es lo más sorprendente?», comentó Ana. «Que la productividad ha aumentado. Resulta que tratar bien a la gente es buen negocio». Eduardo asintió, aunque algunos accionistas están nerviosos. «Por los cambios, por la transparencia. No están acostumbrados a que los empleados tengan voz y voto». «¿Y qué les dijiste?». «Que si no les gusta la nueva naturaleza viva, pueden vender sus acciones, preferiblemente a los empleados». Ana sonrió. «Hablando de cambios, ¿extrañas ser Miguel?». Eduardo se detuvo frente a un espejo en el pasillo. «Miguel me enseñó más sobre liderazgo que 20 años de juntas directivas. Pero no lo extraño. Ahora puedo ser simplemente Eduardo, el mismo que comparte café a las 3 de la mañana». «Especialmente ese», respondió, mientras seguían su camino por los pasillos de una empresa que, día a día, aprendía a ser mejor. «Los resultados del primer trimestre superaron todas las expectativas», anunció Ana, proyectando los gráficos en la sala de juntas. 6 meses habían pasado desde la transformación de Naturaleza Viva y la reunión trimestral tenía un aire muy diferente al de épocas anteriores. «La rotación de personal bajó un 78%, continuó, pasando a la siguiente diapositiva, y las sugerencias de mejora aumentaron un 300%. Eduardo observaba desde su asiento, no en la cabecera de la mesa como antes, sino integrado entre los demás. El nuevo consejo directivo era un mosaico de experiencias. Ana, Ramón, María, antiguos empleados que habían demostrado su valía, mezclados con nuevos talentos externos cuidadosamente seleccionados. «El programa de becas ya tiene 50 estudiantes», agregó Ramón, ahora director de tecnología, «y 3 de nuestros empleados se graduaron este mes». «¿Y los costos?», preguntó uno de los accionistas presentes. «Reducidos en un 25%, respondió la nueva directora financiera, la excontadora del turno vespertino. «Resulta que eliminar la corrupción es bastante rentable». Eduardo sonrió, recordando las predicciones apocalípticas de algunos inversionistas cuando anunció los cambios. Varios habían vendido sus acciones, efectivamente. Los empleados, organizados en una cooperativa, las habían comprado. Después de la reunión, Eduardo subió a la terraza. El atardecer pintaba el cielo de Ciudad de México con tonos naranja y rosa. Desde allí podía ver la sucursal Polanco, donde todo había comenzado. «¿Pensando en Miguel?», preguntó Ana, uniéndose a él en la terraza. «Pensando en todo lo que Miguel me enseñó», respondió. «Sabes, cuando comencé este experimento, creí que descubriría problemas operativos, tal vez algo de corrupción. Nunca imaginé que aprendería tanto sobre humanidad. Y nosotros aprendimos que el cambio es posible», añadió Ana. «Aunque, a veces extraño nuestras charlas nocturnas, cuando era solo Miguel, el conserje que escuchaba mis sueños imposibles». Eduardo sacó 2 termos de café de su escritorio. «¿Quién dice que tienen que terminar?». Ana tomó uno de los termos sonriendo. «¿El gran Eduardo Méndez sigue tomando café con sus empleados a las 3 de la mañana?». «No con empleados,
corrigió él. Con amigos. Desde la terraza, observaron cómo las luces de la ciudad se encendían una a una. En las sucursales de Naturaleza Viva, los turnos nocturnos comenzaban su jornada, pero ya no en las sombras. Cada empleado, desde los conserjes hasta los gerentes, era parte de algo más grande. ¿Sabes qué es lo más increíble?, reflexionó Eduardo. Que todo esto comenzó porque escuché una conversación cruel fuera de la sala de juntas. A veces los grandes cambios nacen de pequeños momentos, respondió Ana, como un café compartido a mitad de la noche. Eduardo asintió, pensando en todas las vidas que habían cambiado, incluida la suya. La empresa que había construido no solo vendía productos orgánicos, ahora cultivaba algo más valioso: dignidad, respeto, oportunidades. ¿Y ahora qué sigue?, preguntó Ana. Ahora, respondió Eduardo mirando hacia el horizonte donde más sucursales de Naturaleza Viva brillaban en la noche, seguimos creciendo, pero esta vez crecemos todos juntos. El sol terminó de ocultarse, pero la ciudad seguía viva, pulsando con millones de historias como la de Miguel, Ana, Ramón y todos los que habían sido parte de esta transformación. En algún lugar, en alguna sucursal, alguien estaba sirviendo café a las 3 de la mañana, compartiendo sueños que ya no parecían tan imposibles. Y así, bajo el cielo nocturno de Ciudad de México, Naturaleza Viva continuaba su historia, no como el imperio de un solo hombre, sino como el hogar de muchos donde cada voz contaba y cada amanecer traía nuevas posibilidades.